Hoy estamos en Rosh Chodesh, y no es cualquier Rosh Chodesh, es el Rosh Chodesh de Adar 1, y hay una obligación alágica, y Shenifnas Adar Marbim Besimcha, aumentar alegría en Adar. Y como vimos, la mejor forma es con el estudio de la Torah, y no nada más con el estudio normal, sino aquí tenemos un mérito especial de tener a uno de los importantes aquí con nosotros. Entonces, primero, gracias, Rabino, por estar aquí con nosotros hoy y por abrirnos este mes con mucha alegría y un momento especial de Torah. Agradecido. Pero buenas noches a todos. En primer lugar, este lugar, que ya es la segunda vez que vengo, me trae recuerdos hermosos del Shabbatón del año pasado y caras conocidas, afectos recordados, con lo cual de por sí ya vengo con otra alegría. Cuando uno viene la primera vez, quizás tiene una aprensión con quién se va a encontrar. Cuando uno vuelve, entonces ya es con otra soltura. Y acá mismo también me acuerdo, estaba sentado, hablamos, conversamos. Voy a tratar de no repetir, pero primero voy a contradecirme lo que ya dije. Con lo cual, vamos a comenzar el tema de la noche. Gracias, Rab. Tenía que ver con la humildad, la modestia en el mundo en el cual nosotros estamos compartiendo a nivel tecnológico y tantas otras, que no solo la tecnología, la clase de vida moderna que nos rodea. Pues creo que, como tal, lo primero sería la definición de lo que es modestia. Que no sé si muchos le arrogamos mucho tiempo a definir qué se llama ser una persona. ¿Es una persona tímida o introvertida? ¿Una persona de baja autoestima? Bajo ningún concepto. Bien, modestia es una obligación. Dios enseña con su modestia. Así decimos en la tefilá de Motzei Shabbat B'Kelechá, en todo lugar que se habla de la grandeza de Dios, Sham Ata Motzei al Betanuto. Ahí encontramos su modestia. O sea que Dios es el modelo, el ejemplo de la modestia. Es algo querible, es algo deseable, es algo que se debe buscar, aunque no esté de moda hoy en día. Modestia no es ser introvertido. Modestia se puede definir en acciones, si uno quiere, en pensamiento, en actitud, quizás con dos o tres formas de definir. Modesto es aquel que sabe que aunque haya hecho grandes cosas, tiene tanto más por hacer. No niega lo que hizo. Al contrario, reconocer los logros de uno le da respaldo, incentivo, motivación a seguir haciendo. La negación de haber hecho algo quitaría de uno el deseo de seguir haciendo. Por lo tanto, no es malo reconocer lo que uno pudo hacer si eso lo motiva para más. Segundo, la persona modesta no se adorna con plumas ajenas. ¿Qué se refiere eso? Algunos vieron el cuentito del ¿cómo se llama? ¿Cuál es el pájaro negro? El cuervo que le robaba las plumas a los demás de colores para ponerse las plumas ajenas. La persona modesta no se atribuye a sí mismo ni los recursos ni los logros. O sea, sabe que todo lo que uno tiene, sea a nivel de carisma, si es carismático, si es inteligente, si tiene recursos materiales o lo que tenga, la tranquilidad mental, la inteligencia, todo esto ni siquiera es un regalo, ni siquiera un obsequio. Se lo dio Dios en caución para que lo utilice para bien. O sea, que no se arroga sus recursos. Los que son recursos son para utilizar para bien, no son de uno. No le pertenece, ni nadie se hizo a sí mismo, ni inteligente ni carismático. En todo caso, es un recurso que Dios le dio para que lo utilice. Segundo,
no se arroga, no se atribuye a sí mismo los logros. Tanta gente que puede ser inteligente, pero lo que logra, el que es realmente creyente, sabe que si logró algo, también es gracias a Dios. Porque lo que debemos es intentar hacer cosas buenas. Los logros, los éxitos, son de Él. Con lo cual la definición entonces sería, uno, que lo que uno hizo está muy bien y ojalá que lo reconozca, pero tiene tanto más para hacer hasta el último día de su vida. Uno. Y la segunda, que no se atribuye a sí mismo ni los recursos con los cuales cuenta, ni tampoco los logros. Una persona de baja autoestima no puede actuar. Vamos a hablar después, vamos a dejar al rabino que diga un poquito, bien, escapará el micrófono, pero una persona debe generar una buena autoestima y eso no quita. El ejemplo de la Torá de la persona modesta es Moshe, Anab Meot, más que cualquier otro ser humano. Y sin embargo, no por ser modesto, quitó que se pare frente a toda la montaña de Mila Shemelai, también, que pueda estar enfrentado a todo el pueblo, a todos los sabios, pueda romper las tablas de la ley porque entiende que es correcto. Es lo que llama un statesman, una persona que tiene la fuerza de estar solo y hacer lo que debe hacer. Y eso no quita ser una persona modesta. El rabino no terminó, apenas empezó, pero vamos a hacer esta dinámica y al final vamos a tener también tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, por supuesto que estoy acepto lo que dijo el rabino y lo que voy a hacer nada más agregar unas cositas sobre el concepto de la humildad. En toda la Torah siempre vemos un equilibrio entre lo que es humildad y autoestima. Como Dios empezó a crear el mundo, Bereshit bara Elohim et hashamayim, el cielo, ואת הארץ. Siempre tenemos que manejar las dos cosas, cielo y tierra, humildad y autoestima. La Torah fue entregada en monte es un lugar un poco monte, y Sinai, que era también el monte más bajo. De un lado monte, del otro lado bajo, para enseñarte que tienes que llevar las dos. En todos los sacrificios siempre trajeron matzah. Matzah representa humildad. Pero hay un sacrificio que era obligación traerlo hametz. Hametz teafena era el sacrificio de Shavuot. ¿Por qué? Para decirte que para recibir la Torah tienes que tener también autoestima. No puedes decir quién soy yo. Hay que también reconocer y tener confianza en tus fuerzas para poder seguir adelante. Y por eso en Shavuot, hametz teafena era obligación, tenía que hacerlo con hametz, que representa, en otras palabras, el orgullo positivo. No hay que tener error para decir yo soy polvo y ceniza, yo soy humilde y yo soy lo más humilde del mundo y no valgo nada. Ese no es humildad, ese es mentira y ese es falta de reconocer tus fuerzas y ese nada más te lleva o no te lleva a ningún lugar. Había una historia, cuentan sobre un joven que era un joven, la verdad, muy especial, muy estudioso, sabía muchas cosas de la Torah, muchas cosas, era el mejor de la yeshiva y por lo tanto, cada joven que le ofrecieron, él dijo, mira, yo soy mejor de ella, yo no puedo casarme con ella, y así a todo lo que le ofrecieron, siempre rechazó y dijo, no, yo soy mejor, y no se podía casar. Entonces el papá no sabía qué hacer con él, lo mandó a una yeshiva especial, Novardo, que trabajaban sobre humildad, todo el tiempo, humildad, humildad, humildad. Después de un año regresó a la casa el joven, ya con humildad, y el papá le ofreció a una de las chicas que ya salió antes con ella. Entonces el joven salió, y cuando regresó le dice, papá, no te entiendo. Antes, cuando salí con ella, y te dije no era completo, y te dije no. Hoy que ya tengo humildad, que ya soy completo, otra vez me ofreces lo mismo. Es decir, falta de reconocer lo que es humildad, a veces perdemos el concepto y perdemos la autoestima, que es muy importante, más de todo cuando estamos hablando de la educación de los niños. Cuando el niño sabe y conoce sus fuerzas y nosotros le estamos dando confianza en sus fuerzas, ahí va a poder avanzar. Había un experimento que hicieron, le dijeron a algunos niños, le dieron hojas
blancas y le dijeron, mira, escriben las fuerzas que ustedes son especiales en eso. Y la mayoría de los niños dejaron la hoja blanca vacía. Quiere decir que nunca le dijeron en qué son especiales. Y esa es la parte importante. Necesitamos agarrar de cada uno su punto especial, de cada hijo, de cada amigo. Y cada uno de nosotros tiene su punto especial y elevarlo. Y así vamos a poder disfrutarlo. Y por eso la Torah, yo creo, también siempre fue simbolizada al agua y al fuego. Siempre a los dos. En muchos lugares puedes encontrar agua, que es comparado con la Torah, y en algunos lugares fuego. ¿Por qué? El agua, dice Jajamín, va de un lugar de arriba para abajo, simbolizando humildad. No nada más crees que tú eres lo mejor, piensa que también los demás tienen sus puntos especiales. Del otro lado, fuego. Fuego siempre va para arriba, su cualidad es para arriba. Es decir, también tú tienes que pensar para arriba, que tú puedes, que tú tienes fuerzas y que tú, como dijo un admor, que cada uno tiene que tener dos bolsas. Una bolsa de decir yo soy polvo y ceniza cuando estás con los demás, tienes que pensar que los demás también pueden, pero del otro lado, cuando estás solo, tienes que pensar, Bishvili nivra olam, para mí fue creado el mundo. Es decir, Dios estaba y dijo, a ver si va a estar mal, va a estar, voy a crear el mundo. Y es decir, que cada uno de nosotros, si no hubiéramos estado aquí, Dios no hubiera creado el mundo. Cada uno de nosotros es importante para ese rompecabezas del mundo. Bueno, siguiendo con lo que dijo el Ram acerca de la importancia de la autoestima, quiero explicar porque Ram dijo muchas cosas como vemos que la autoestima es importante. En la práctica, ¿cómo enseñan papás? Porque mucho depende de los propios papás de generar autoestima en los niños. ¿Alguna vez pensaron cómo se llama esta la séptima avenida acá, la que está? ¿Hay alguna tienda que venda autoestima acá en la séptima avenida? No creo. También, es más, no lo pueden conseguir ni Amazon tampoco le va a vender, le va a traer la autoestima a la puerta. ¿Cómo se enseña, cómo se genera autoestima en los jovencitos? Y créanme que es uno de los legados más importantes que cualquier papá y mamá debe brindar a sus hijos. ¿Está bien? Y para eso le voy a preguntar a alguno acá. ¿Quién es acá? ¿Algún voluntario que le preguntar algo? ¿No? No, nada muy íntimo, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo generar autoestima? A ver, ¿no? ¿Quién? ¿A quién le preguntó? ¿No se anima? Pregunta simple. Tiene que tener autoestima, entonces. Bueno, ya está. Dale. Ya. ¿Cómo aprendiste español? ¿Cómo aprendí español? Sí. Fuiste a la Real español y aprendí español. Real Academia Española, ¿fuiste a aprender? ¿A la Real Academia Española? No. ¿No? ¿Cómo fuiste? ¿Te acordás cómo aprendiste español? Porque sabes español. Sí. ¿No fuiste a un curso de español? ¿No? Si quieres aprender ahora francés o japonés, vas a ir a una academia. Pero español lo aprendimos con prueba y error, hasta que supe decir Coca-Cola, porque si no tenía que llorar y no sabía que la gente no sabía qué es lo que yo quería. Hasta que supe decir Coca y sabía que quiero la Coca. ¿Muy bien así? Muy bien, esa es la primera palabra que se sabe. Entonces, ¿de acuerdo? La autoestima también se aprende de la misma manera, natural, siempre y cuando los papás nos ocupemos de que así sea. O sea, hay un factor que es el Koach Hashemiyah, el saber escuchar. Cuando a uno lo saludan, convierten a esa persona en alguien, porque lo saludaron. Si se pasa de largo y no se lo saluda, esa persona siente que no existe, que no es un alguien, no se autovalora, porque ni siquiera lo saludaron, es el aire, también lo marginaron. Cuando una persona se lo escucha, no quiere decir que todo lo que diga se le hace caso, pero se toma en cuenta su opinión, se busca su opinión. ¿Qué dirías? Cuando obviamente no todos los papás le van a preguntar a los niños, pero cuando hay la oportunidad de hacer, o cuando el niño por sí mismo dice algo, en lugar, y aunque dijera la peor de las pavadas, dicen acá pavadas,
¿Bien? Ay, pero ¿cómo dices eso? No, nada de eso. ¿Bien? Cuando no se lo ridiculiza por haber dicho algo desacertado, sino se puede escuchar y se le dice, mira, puede ser lo que dices, pero nos parece que no es así en este caso. O sea, que se lo toma, que existe, que opina, que vale. Uno mismo genera en el otro que se sienta valorado. No es nada artificial, es lo más natural. Pero obviamente estamos hoy en la edad moderna donde la gente está cada día más ensimismada. O sea, está más encerrada en sí mismo, pegada, adicta a estos dichosos aparatos, ¿también? Que nos quitan el sueño, el tiempo, la mirada alrededor. Y obviamente también la hiperpublicidad. Todos los carteles en la calle que ofrecen carros nuevos, aparatos nuevos, viajes a lugares exóticos, inéditos y yo qué sé, todos ellos no me hacen pensar en el vecino, me hacen pensar en mí mismo. Y pensar en uno mismo y pensar en los demás son dos cuestiones mutuamente excluyentes. Cuanto más para un lado, menos para el otro. Como un sub y baja, ¿se acuerdan de sub y baja? Tal cual estamos nosotros parados. Y cuanto más, ya tenemos muchos años, no es como en Varsovia, que cuando el zapatero quería anunciar que vende zapatos o los arregla, ponía un dibujo de un zapato afuera, si no, no sabes si es una verdulería o una zapatería. Hoy no te están diciendo, acá vendo zapatos. Hoy te están diciendo, tus zapatos están viejos, no están viejos, comprate nuevos. También te hacen sentir un pobrecito, un lastimoso, que la sociedad de consumo funciona así. Con lo cual, toda la hiperpublicidad nos vuelve más ensimismados, nos impide ver al otro porque estamos tan preocupados. Es más, antes, para sacarse una foto hacía falta la ayuda de otro. Hoy, bueno, Hashem, ¿cómo nos sacamos una foto? Selfie. Con la selfie. Y por si acaso, tenemos unos palitos largos que me permiten decir, porque no todos son como la hija del faraón que se le alarga la mano. Entonces, también tenemos eso para, ya ni necesitamos a otro, también nos sacamos solo la foto. Tan cerrados estamos y con poco espacio para permitir al otro que exista y crezca. Para mí cerrar, déjame arreglar que siga así, descanso yo un poquito también. Algo así, el rabino trajo el tema que me gusta hablar porque sí siento el tema, porque también estoy metido en ese problema, vamos a decirlo así. El tema de las adicciones que tenemos hoy en día con el celular, con todo lo que tenemos, ¿ok? Ese sí siempre uno dice, es una esclavitud, es fuerte, a veces es más fuerte de nosotros y mientras el mundo más va avanzando, yo me acuerdo, todavía me acuerdo, que no tengo tantos años, me acuerdo el teléfono todavía negro y blanco nada más y que nada más se podía llamar y no había tanta cosa con eso, entonces uno que podía jugar de Snake, esa es la única cosa que podía hacer. Y hoy en día el celular es tantas cosas que tiene, a veces uno se olvida que necesita llamar con eso. Entonces tiene tantas cosas y todo está en la mano, la verdad sí es difícil, no podemos decir que es fácil. Y yo creo primero, siempre cuando me preguntan, hay gente que preguntan, ¿y por qué la religión no se actualiza, por ejemplo, con el tema de Shabbat? Ya antes no había carros, hoy hay carros, antes no había eso, hoy sí hay. Entonces, ya actualícense. Y yo creo que con más razón ahorita la religión tiene mucho más que decir de antes. Hoy en día que tenemos tantas cosas que nos esclavizan, el Shabbat, por ejemplo, es el día de descanso, la única oportunidad en verdad de salir de este Egipto. Y ahí la religión es más relevante de mucho más antes había el burro y la tierra y bueno, ¿cuál era la tentación de no cumplir Shabbat? No subirse al burro y no trabajar tanto la tierra. Pero hoy en día que es mucho más. Y hoy en día que para sentar con la familia y que para todos que hablen juntos, hay dos formas, o no tener wifi en la casa o tener Shabbat. Y es la única forma. Shabbat es lo que nos salva de todas esas adicciones.
Cuando leímos hace 2 semanas la salida de Egipto, a veces uno ve el concepto otra vez como histórico y no, es un concepto mucho más del presente, de salir de nuestro Egipto. Uno no entiende cómo el pueblo de Israel estaban esclavos y siempre querían regresar a Egipto, pero hoy en día sí lo puedes entender, que sabemos que nos molestan esas cosas, pero no queremos tanto salir de este Egipto. Shabbat, por ejemplo, es una oportunidad de salir de Egipto. Cada uno, no importa su religión, no importa si es religioso o no religioso, Shabbat tiene que cumplir. Porque si no hubiera existido Shabbat, lo teníamos que inventar para nuestro descanso del alma, para lo que necesitamos. Yo, personalmente, en Shabbat siento más de guardarlo como religioso, más como algo que es necesario para mí. Salir de toda esa semana que tenemos, salir y tener un poco más espacio y descanso de todas esas cosas. Porque si no, la historia que ustedes deben de conocer, de una señora que siempre rezó, siempre estudió, era una señora perfecta, hasta que Eliyahu Naví llegó con ella. Le dijo, ¿qué me pides? Y te voy a cumplir, porque eres tan perfecta en todo, justa, pídeme algo y te lo voy a hacer. Entonces la señora pidió, mira, yo quiero que mi esposo esté conmigo todo el tiempo, que nada más se fije en mí, que nada más hable conmigo, y nada más esté conmigo todo el tiempo. Entonces lo convirtió en un iPhone. Era la única forma de hacerlo. Y la verdad, ese mundo, la única forma de salir, yo creo que las leyes que tenemos hoy en día, y que estamos hablando de humildad con lo que tenemos hoy en día, es con eso. Es ser conscientes que esas reglas alágicas y todo lo que tenemos, no nada más Shabbat, es un ejemplo, nos puede salvar de todo ese problema que tenemos, de todas esas adicciones que nos comen. Si me permiten un segundito, yo creo que el punto con el cual empezamos es cómo le transmitimos a los hijos estos valores. Y yo creo que la Torá, cuando empieza en Bereshit y habla de los primeros 7 días, nos está enseñando una cosa crítica y esencial. El punto más importante fue que Dios separó tiempo. La idea de tiempo no existía. De repente tenemos primer, segundo día, tercer día. Podemos hablar qué significa eso, no podemos saber exactamente qué es el día en el tiempo de Dios. Y ahí se consagró Shabbat. ¿Qué tiene que ver eso con los hijos? Yo creo que, en mi opinión, lo más importante que tenemos con los hijos es tiempo. Uno de los errores más grandes de la psicología en los años 70 y 80 fue el concepto que uno puede tener a un hijo y qué es lo que estaban indicando en aquel entonces, porque tenemos unas vidas tan ocupadas que el tiempo que usamos con los niños debe ser un tiempo bien usado. La respuesta es que en verdad todo el tiempo es tiempo bien usado, si uno está participando bien con los hijos, darles el tiempo para la cena, para participar en sus vidas, y es a través de eso que se están valorando. Muchas veces podemos hablar de los niños, decirles cosas lindas, cómo son importantes en nuestras vidas, pero las acciones que hacemos no lo confirman. Yo creo que todo el concepto de tiempo es que es lo más valioso que tenemos en esta vida. Y la Torá lo enseña al principio. Y eso es lo que yo creo es esencial de lo que la Torá nos vino a enseñar. 100%. A veces uno puede hablar y hablar, pero el ejemplo que muestra hace más de todo. Quiero seguir en otro factor más de nuestra vida moderna que impide, que genera, que dificulta la modestia y que al contrario nos hace sentir como omnipotentes, que podemos todo, cosa que nos olvidamos que somos de carne y hueso. Nuestra sociedad se globalizó. Si en el Shtetl es la aldea, cuando en el Shtetl había un rico y un pobre, el más rico de la aldea podía tener 30 vacas y el pobre solo tenía 2 vacas.
sus ideas, lo que él imaginaba, lo que era algo dentro de todo accesible. Pero en nuestro caso se agrandó. Uno no se compara con el que tiene 30 años, se compara con Bill Gates, con Messi. Messi es nuestro, también sabes. ¿Bien? Los de Barça. Se compara siempre con lo más y nada alcanza. Con lo cual, nuestro mundo se convirtió en un mundo hiper competitivo. Y en la gran competencia que todos participamos, porque pareciera siempre como que está el miedo a quedar excluido, terrible, a no ser alguien. Por lo tanto, y ahora lo sobrellevo otra vez a la niñez, a la infancia, seguramente, como me sucedió a mí, fuimos al jardín de infantes, al kinder, y había una morada. Una de las cosas que hacíamos en el kinder era el juego de las sillas. ¿Cómo es el juego de las sillas? Si éramos 8 niños, entonces había 7 sillas que ponían en forma alternada. La morada cantaba, porque en aquella época todavía no existían los grabadores. Cantaba y nosotros giramos alrededor de las sillas. Y cuando la morada dejaba de cantar, había que sentarse, pero faltaba una silla. Uno no se llegaba a sentar. Bueno, quedaba afuera. La morada quitaba una silla y otra vez empezaba a cantar y otra vez uno quedaba excluido. A alguno le puede parecer que eso es un juego de niños, ¿verdad? De niños de 4 o 5 años. Pero en realidad es triste decirle, en la vida en la cual están inmersos los adultos, el temor de quedar excluido económicamente, socialmente, en la familia, tantas situaciones donde está el temor, aunque uno esté dando vueltas, no el que ya quedó afuera, aunque esté dando vueltas, quizás el próximo sea yo, por los años que pasan, por la salud que flaquea, por lo que sea. Y en esa historia estamos todos dando vueltas. Y es triste decirlo, pero es muy difícil superar, porque es algo psicológico. Nadie es eterno, también sabrá, nadie es eterno y nadie nada garantizado. Pero cómo se vive mientras uno está girando, o si quedó, cómo uno se ve a sí mismo, si se ve a través de los ojos de los demás, o se mira a sí mismo, que la sana autoestima, que no necesita la aprobación de los demás, no necesita poner sus fotos en Facebook para que todo le diga que, ay, estuviste realmente, fuiste a visitar la muralla china, o fuiste no sé qué en el satélite de la luna. No necesita que los demás le aprueben a uno porque está seguro que está pensando lo que dice, si vale o no vale. Y entonces no depende de los demás, lo que es realmente la sana autoestima. Pero en el mundo competitivo necesitamos terriblemente impresionar a los demás. Tenemos que hacer un gran show. Tengo que agregar acá un punto más. Hace 100 y pico de años se inventó la cinematografía. El teatro que había en Grecia hace 2000 años quedó chiquito al lado de lo nuestro, porque hay novelas día y noche, hasta para no perder el tiempo que estamos en el avión, también hay películas. Y si no hay, uno se lleva su propia, el aparato y también mira, hay película. La película es algo que no pasó, o sea, son gente actuando, ¿verdad? Son buenos actores. Y saben que también nosotros nos convertimos en buenos actores porque adoptamos todo aquel lenguaje de impresionar a los demás, de parecer que somos lo que sea, representamos, y más, hasta representamos el propio personaje que nosotros intentamos que los demás crean de nosotros. ¿Otra vez? Bien, nosotros inventamos un personaje. Yo inventé hasta de tanto que hago las veces, que juego las veces de rabino, hasta me convenzo yo mismo que soy rabino, ¿bien? Porque estoy tratando de que los demás crean que soy rabino. Y en ese juego estamos todos metidos también. Cuesta muchísimo abstraerse de esta historia. Bueno, ¿cómo entonces encontramos la modestia cuando estamos? La modestia significa ver las cosas de forma nítida, de forma real,
cuando nuestro mundo alrededor nos enseña y nosotros enseñamos a nosotros también, para que no seamos pobrecitos, que las víctimas, o sea, mutuamente nos enseñamos a hacer todo un gran teatro para conquistar, aunque nadie nos mire. ¿Saben qué? Nadie me está mirando porque cada uno está pensando en sí mismo. Pero yo creo que me están mirando a mí, porque no puede ser que miren a otros sino a mí. Que más soberbia, altanería y arrogancia que pensar que todos me están mirando. Pero nos acostumbramos a pensar en esos términos que todo el mundo me está mirando. Es otra vez difícil. Como el mundo más avanza, yo creo que las personas más piensan que son sabios. Mientras más tenemos donde hablar y donde ponemos nuestros comentarios en Facebook o en cualquier otra cosa, cada uno siente más sabio del otro. Y mientras más aparatos tiene, más cosas tiene y más la ciencia avanza, la gente siente más sabia. Cuando sienten más sabios, entonces hay orgullo y menos humildad. ¿Cómo se hace? En la creación del mundo es interesante que Dios, cuando crea al hombre, dice nace Adán, haremos un hombre. ¿Por qué dice haremos? De una forma plural. Pues hay diferentes explicaciones. Una de las explicaciones más sencillas es porque tomó consejos también de los ángeles. Preguntó. Ahora, ¿Dios tiene que preguntar a alguien qué va a hacer? ¿Dios necesita consejos? No. Entonces, ¿por qué preguntó? Dice Jajamín, para enseñarnos humildad. ¿Y por qué era tan importante enseñar humildad a los versículos primeros de la Torah? Ese también corre riesgo, dice el Jajamín, que la gente puede llegar a atacar a la religión, porque está escrito nace de una forma plural, quiere decir que hay muchos dioses. Entonces, ¿por qué era tan importante meter la humildad en la creación del mundo? Y creo que una vez escuché de un rabino que dijo que incluso de una naranja uno puede llegar a tener fe de Dios. Ver la naranja, ver cómo cambia el color para que sepas cuándo lo puedes comer. Analizar dentro de la naranja que tiene, que cada pedazo pequeño puede, cada semilla puede darte un árbol completo otra vez. Y toda la sabiduría de una naranja, uno puede llenarse de fe. ¿Y por qué no nos llenamos de fe? Primero porque nos acostumbramos de verlo, pero también porque uno siente tan sabio y no quiere sentir como, a veces, no, lo entiendo solo, no necesito meter aquí a Dios también en mi concepto, lo entiendo, lo puedo entender yo también en mi mente. Entonces por eso era tan importante meter el concepto de la humildad en la creación del mundo, porque cuando uno empieza a crear cosas, como pasa hoy en día, los científicos también empiezan a tener muchas cosas. Entonces, mientras a veces más tienen, uno más se aleja y siente más sabio y siente menos necesidad a veces de Dios y por el orgullo. Y en ese momento hay que tener humildad. Entonces, y es difícil. ¿Cómo se hace? Yo creo que el mundo lo podemos dividir en dos. Siempre en la historia había capitalistas y había comunistas, socialistas. El capitalismo siempre dijo, cada uno gana, hace y ahí tiene su riqueza según su trabajo, su esfuerzo, sus resultados. Es una forma muy buena de vivir porque tenemos que tener competencia, porque si no hay competencia no se mejora uno. La competencia es buena, pero hay un peligro también en esa forma, que uno se pone tanto adicto al trabajo porque ve que gana más primero y se llena de orgullo por sus fuerzas. Entonces llegó la otra forma, comunismo, todos juntos, tú trabajas, el otro trabaja, se pone en el mismo lugar y cada uno recibe lo mismo. Ese es muy bueno para la unidad, pero es muy malo para la competencia. Ese mató a la motivación de la gente de trabajar y por eso casi en todos los lugares se cayó. Incluso en Israel los kibbutzim se cayeron la mayoría, 99%, porque no hay motivación de trabajar cuando yo gano lo mismo como todos. Entonces uno piensa menos, saca menos y al final todos pierden. Entonces también se cayó. Entonces las dos cosas, las dos formas del mundo tienen problema. ¿Qué podemos hacer? Ni capitalistas ni socialistas. Entonces ¿qué podemos hacer?
la Torah nos enseña, creo, el camino de oro en eso. De un lado, la Torah es capitalista. Es decir, tú ganas tu plata, es más, no puedes dar demasiado a tzedakah, no puedes dar más de la cantidad, no puedes gastar incluso en mitzvot más de la cantidad, porque es tuyo, no puede ser ahorita Gandhi o puede ser un señor o una Buda que quiere ahorita ayudar a todo el mundo y perder, porque al final te va a afectar a tu motivación y al final todos se van a ser afectados de eso. Porque si tú vas a regalar toda tu plata, mañana ya no vas a trabajar y ¿quién va a perder? Los pobres que siempre le ayudaste. Entonces la Torah es capitalista de un lado. Del otro lado es también socialista. Hablamos de entrega de Torah, de la salida de Egipto, pero ahora vamos a hablar de Terumá, la parashá que estamos leyendo esta semana de Terumá de Tzedakah. La Torah te exige dar, hay diezmo que hay que dar. Entre paréntesis, ahorita el rabino también va a hablar más de eso. Es la única cosa que la Torah da una ventaja y le dice, Dios dice, que pueden examinar a Dios en esa cosa, dan el diezmo y pueden ver resultados. El asunto de tzedakah a los pobres, Trumot a los Kohanim, a los Levín, todo lo que tenemos, una cápsula completa de Trumot, de donaciones, de cosas. Shemitah no puedes trabajar cada séptimo año. Hay muchas cosas que la Torah te dice, tú no eres el único dueño. Hay más dueños aquí, Dios está encima. Es decir, ni ser capitalista, ni ser comunista, hay que llevar equilibrio entre los dos. De un lado, todo es tuyo, del otro lado, tienes también que dar, tienes obligación de dar. Yo creo que esa es la única forma de poder tener un poco de humildad en un mundo tan avanzado. Cuando nosotros llegamos al resto, cuando uno aplica todas las leyes que tenemos en la religión, en ese momento incluso la persona más alta del mundo se llena de humildad. Como ustedes saben, el rey del pueblo de Israel, de un lado está escrito en la Torah, Sot Tasim Aleja Melech, es una obligación. Del otro lado, cuando llegaron a pedir rey de Shmuel, del profeta, se enojó. ¿Por qué quieren rey? Es una contradicción, es una mitzvah, ¿por qué te enojas? Entonces dice que el pueblo de Israel en este momento pidió un rey como todos los pueblos. Y Dios en la Torah dice, tienes que poner rey no como todos los pueblos. ¿Cuál es la diferencia? En todos los pueblos el rey es la última palabra, la autoridad más alta. En el pueblo de Israel, Dios está encima. Tú sos el rey, muy bonito, pero todavía Dios está encima. El rey tenía que caminar todo el tiempo con un Sefer Torah. Cuando se inclinan, no es para ti, es para el Sefer Torah que llevas. Es decir, siempre combinar ese orgullo con humildad. Y el mundo más avanzado, todas las leyes que tenemos que aplicar, más de todo tzedakah y todas esas leyes que hablan de negocios y eso, nos enseñan a cuidar esa cosa que se llama humildad dentro de un mundo tan avanzado. Para ir concluyendo, porque la pintamos muy negro, ¿verdad? Pero vivimos en este mundo, ¿no? Hoy los desafíos de otras generaciones hoy ya quedaron en descubierto los errores y cada generación debe reconocer cuál es su desafío a nivel personal, a nivel familiar, en educación, que no es idéntico al que ya fue. Y por lo tanto es menester dedicar tiempo a reconocer qué es lo que hicimos hasta ahora, que es un diagnóstico de la vida que lleva nuestra vida occidental día a día. Pero no pensemos que estamos condenados. En todo caso, depende de uno llevarse el tiempo, la introspección, el autoconocimiento, el conocimiento del entorno, lo que se llama en hebreo el musar. Que musar no es golpes, no es doler. Musar significa reconocerse a sí mismo, reconocer el entorno y poder saber cuál es la obligación de uno. De eso se trata. Si uno va a querer modificar su forma de ser de un día al otro, casi seguro se va a estrellar y no va a lograr nada. Pero si uno se toma 15 minutos al día, que no es mucho, solamente va a decir de 8 a 8 y cuarto de la noche, cuando sea de 6 a 6 y cuarto, y decide que esos 15 minutos en forma implacable va a ser consciente de las palabras que salen de su propia boca, va a ser consciente de su vida, de su entorno. 15 minutos pueden cambiar la vida de una persona, de ser simplemente un esclavo, un loro que repite las formas, los modos, los contenidos de alrededor y le permiten a uno
ser dueño de su propia vida, dueño de su celular y no el celular dueño de uno, dueño de las actitudes. Bien, así todo depende de 15 minutos que uno decida. El ser humano, a diferencia de los animales que se llaman Jai, viven, el ser humano se llama Medaber. Un Medaber es uno que habla, porque toda la diferencia está en el habla. Eso es lo que hace a la persona más. Entendamos, cuanto más hablamos, menos decimos. Cuanto más hablamos, menos pensamos. Cuanto más hablamos, menos respaldo tiene nuestra palabra. Cuanto más cuidamos lo que decimos, cada palabra se valora más, tiene significado, porque tuvo tiempo para pensar antes. Cuando ven a alguna persona y que no seamos nosotros mismos, que está ferozmente atacando su celular y mensajeando y chateando y todas estas cosas, cuando todavía no llegó la respuesta ya le está mandando otro, entendamos cómo perdió valor la palabra en nuestra época. Tomemos nada más 15 minutos al día para ser dueños de nuestra vida. El Rab recién habló sobre el tema de la tzedaká. Dicen los sabios, tenlo mishelo, shatabe shelcha shelo. Dale lo de él, porque tú y tu patrimonio son de él. Sos nada más un administrador de lo que tienes en tu bolsillo. Tienes obligación de cuidarlo bien. Y quiero concluir con una historia que nos va a enseñar cómo se cumple aquello que dijo el rey Salomón en Kohelet, en Eclesiastés. Shlach lach nechal pnei hamayim, echa el pan sobre el agua, ki berov yamim tinsaelo, que con el tiempo eso va a volver a ti. Una historia real que voy a compartir, porque siempre es bueno que un cuentito, uno se acuerda después. Todo lo que uno haga nunca jamás queda vacío. A veces tenemos oportunidad de verlo, como en este caso, y a veces no. Igual confiamos que nada se pierde en el tiempo. Pues había una señora, hace muchos años, fue a Israel, estaba trabajando en Petah Tikva para, pongámosle señora, como Shoshana, está bueno. Bueno, igual están cambiando los nombres. Trabajaba para un patrón, era empleada, estaba embarazada, encinta en ese momento. Su marido no tenía trabajo, su hermano que llegó a Israel tampoco tenía trabajo, y todos dependían de su sueldo. Y como sabía que estaba embarazada, temía que quizás después se quede sin trabajo. Pero no sabía cómo decírselo a su patrón de su preocupación. Bueno, cada día lo postergaba, buscaba algún momento que esté de buen humor para decirle, mire, estoy preocupada por esto, pero no se daba. Un día resultó que hubo un diluvio, o sea, llovió muy copiosamente y nadie no se podía hacer, pidieron, se quedaron todos juntos, el patrón, los empleados, todos se sentaron a comer y empezaron a conversar cosas que no tenían que trabajo, su vida particular. Y entonces dijo, bueno, es ahora o nunca. Y entonces ella contó ante todo su preocupación que iba a pasar después que ella tuviera familia. Todos escuchaban y el patrón también estaba ahí sentado y le preguntó a ella, porque empezó a contar de la familia, de dónde venía, de Estados Unidos, de esto, de lo otro. Le empezó a llamar a papá y esto y lo otro, y de repente el patrón se levantó y salió afuera. Y cuando volvió, se notaba que había estado lloviendo. Bueno, estaban todos callados. ¿Qué pasa? Y entonces empezó a contar una historia. Hace muchos años, en Flatbush, Brooklyn, había una comunidad donde había dos electricistas. Uno pertenecía al union, ¿cómo es union? Sindicato, y uno no. El que pertenecía al sindicato le iba muy bien, al otro no. Era un electricista pobre. Pero iba a Beta Knesset y caminaba en el mismo camino cuando salían del Beta Knesset. Conversaban, pero nadie dice que el uno ni sabía cuánto pobre era el otro. Resulta que un día al otro el
esta pobre falleció de un infarto y toda la comunidad se conmovió mucho. Iban a hacer la shiva en la casa, hacer tefilá, y también el otro que lo conocí un poquito, que caminaban juntos cuando se metió a Knesset, lo acompañó. Él los acompañó en la shiva, entró y quedó medio perplejo de lo que veía, que realmente era tan pobre. Y entonces fue a la cocina, abrió las alacenas y vio que estaban vacías. Abrió la nevera, vio que estaba casi vacía. Dijo, no puedo creerlo, o sea, varios niños y todo. Decidió que cuando volvería para mi hija, iría primero por el almacén. ¿Cómo se llama almacén? El Supermercado. Bueno, vino con bolsas sin que nadie le preguntara. Se metió en la cocina, estaba vacía, puso comida en la nevera. La otra mañana en Shaharit de vuelta, mi hija cada vez iba progresando en la ciudad, cada vez venía con bolsa y llenaba. No podía aceptar la situación. La esposa se percató de esto, dijo, no pare, pero no había forma de pararlo. Bueno, terminó la shiva. A los pocos días, viene la viuda y dice, mire, yo sé que usted es del mismo gremio que mi marido, trabaja lo mismo que trabajó mi marido. ¿Le puedo pedir un favor? Abajo está lleno de cables y herramientas que a mí no me sirven. Por mí, lléveselo todo por $100 más que contenta. No así. Yo me voy a ocupar. Durante un mes entero fue al basement, al sótano, y estuvo seleccionando y ordenando todo lo que había ahí, hasta que un día declaró una feria americana, no sé cómo se llama acá, feria americana, especialmente llamó a todos los conocidos, los gremios, que vengan todos, vendió todo lo que había, sacó $3,000, que era mucho dinero en aquella época, más que hoy, y se lo dio a la viuda. Muy bien, obviamente que estaba muy agradecido. Bueno, quiero decir una cosa. Esta persona que hizo esto, que se ocupó, era tu abuela. Y la viuda era mi mamá. Fue mi madre. Tu abuelo se ocupó en ese momento crítico, se tomó tiempo y todo para que nosotros estemos mejor. No te preocupes, vas a tener trabajo y mañana dile a tu marido y a tu hermano que vengan acá también, que va a haber trabajo para ellos. Shlach lach mechat pnei hamayim, echa el pan sobre el agua, que nunca se va a perder. Es una metáfora, obviamente, lo que tenemos para el agua también. Sepamos que toda tzedaká, marubé tzedaká, marubé jaim, que trae más tzedaká, trae más vida. También veamos o no veamos las consecuencias, el resultado en forma inmediata. Desde Abraham vino que puso su tienda abierta, los 4 vientos, para que pase todo transeúnte, merezca o no, es la tradición del pueblo judío, lo que caracteriza al pueblo judío, que aun cuando, ¿saben? La primera braja decimos lo que Abraham, lo que Isaac, lo que Jacob, pero es Mesaimim, como llega al final del Galut, cuando hay muchos judíos que dicen no tanta Torah y no tanta tefilá, pero el Gesed, la bondad, para siempre es la característica de Am Israel. Agradezco a Abraham y agradezco a la comunidad que me dieron la oportunidad de hablar, y le dejo a Abraham que concluya. Antes de agradecerle al rabino y escuchar las preguntas de ustedes, quiero finalizar un minuto. Justamente ayer, en el panel que tenía en la Universidad Landiva, hablamos sobre el celibato, mejor dicho, el matrimonio en las religiones. Y después me dijeron mucha gente que estaban ahí que no eran judíos, y me dijeron que les gustó el punto de vista judío de eso. Porque le expliqué que en algunas religiones hay cosas que lo vieron como mal, como algo que es un absoluto malo, y hay que alejarse de eso. En el Islam, por ejemplo, no se puede tomar alcohol. Alcohol es malo, se puede traerte a pecados, no hay que tomar alcohol. En otras religiones, el matrimonio, es decir, el acto puede ser algo de demasiado material, no hay que hacerlo, no hay que juntarlo. El judaísmo no dice eso. El judaísmo dice, no hay algo que es absoluto malo, porque todo viene de Dios. Tú das el sentido de las cosas. El alcohol, es decir, el vino,
de un lado puede llevarte a cosas malas, pero de otro lado, Kiddush en Shabbat, Abdalá, matrimonio, siempre también se pone vino, Purim y se habla. Es decir, tú puedes dar el sentido de las cosas. Con la mujer puedes hacer o un pecado muy grave o también los mitzvot más grandes. Con el matrimonio puedes llegar a tener peleas muy grandes, pero también puedes tener una perfección, puedes llegar a ser mucho más completo. Es decir, no hay algo que es absoluto malo, todo depende de ti. Tú das el sentido de las cosas, si quieres que sea bueno o que sea malo. Si estamos hablando de todo el mundo que tenemos, el iPod, todas esas cosas, el Facebook, de un lado es malo, porque uno puede comentar ahí y no le van a hacer nada, en un segundo puede llegar a 50,000 personas unas palabras feas que dijiste contra tu amigo o contra el presidente o lo que sea. El mundo se volvió un peligro. En un segundo se conoce la palabra como shaming, no sé cómo lo dicen en español. Avergonzar. No avergonzar, es como hacerle a alguien en público. En un segundo lo puedes quemar. Hay políticos en Israel que en un segundo lo quemaron. Hace un mes salió una cosa, todavía no llegó ni a la policía ni nada, el político se quemó. Tanto hablaban contra él, tenía que salirse del parlamento. Es nada, es malo. Pero de otro lado no podemos olvidar que también es muy bueno. Hay muchas cosas que podemos hacer con eso. En un segundo puedes mandar una clase de Torah también a 50,000 personas. Puedes bajar mucho más material de estudio. Puedes hacer muchas cosas y maravillas con el Facebook incluso y con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces nosotros no podemos olvidar de eso. Nosotros damos el sentido de esas cosas. Si queremos que sea malo, va a ser malo. Pero si queremos que sea bueno, también va a ser muy bueno. Así que cada uno puede usar esas cosas, pero tenemos que agarrar esas cosas y usarlas siempre para bien y siempre, por ejemplo, ahorita se está grabando la clase y después se puede, todo el mundo que no podía llegar puede escucharlo. Es gracias a la tecnología, porque antes no lo podían hacer, lo que no llegó perdió. Y hoy en día se puede también en otros países, en cualquier otro lado. Entonces yo creo que tenemos siempre que tener y ser conscientes de eso, dar y tener confianza que podemos dar el sentido de cada cosa. No hay algo que es absoluto malo. Depende todo de nosotros. Le agradezco mucho a Rab por su esfuerzo, por las palabras y también a todo lo que llegaron. Y si alguien quiere preguntar, entonces hermano aquí está, puede hacerlo en ese momento. ¿Están de acuerdo con todo? Sí, ese es Bueno, ya está. Ahora somos todos correctos. Qué bueno. Yo tengo una pregunta. Con respecto a Shabbat, obviamente hay países en los cuales caminar en Shabbat o ir a la ciudad en Shabbat caminando es bien difícil por el tema de la inseguridad que puede llegar a haber en el país, ¿verdad? O sea, que va más allá de uno. O sea, al final hay inseguridad, acá hay inseguridad, y realmente caminar muchas cuadras o ir lejos es bien difícil, y uno, por más que tenga un hotel acá cerca, quizás no tiene el poder económico para poder pagar un hotel todos los viernes de Shabbat y poder quedarse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo balanceas ese Shabbat con no usar el carro para ir a la sinagoga? Si es riesgoso movilizarse hacia la sinagoga en Shabbat, es preferible hacer Shabbat en la casa de uno. Quiero que sepan, yo soy viejito, yo soy del siglo XIX, cuando vivíamos en aldeas y no había minyan en todas las aldeas. Nuestros abuelitos y mis abuelos no vivían todos en ciudades y no por eso dejaron de cumplir el Shabbat. Lo hicieron, no pudieron, sin minyan, leyeron el Humash, se hicieron un programa, leían, estudiaban, compartían. Y si no se puede, no se puede. O sea, la Torah no obliga que uno se ponga a riesgo de vida para ir a la ciudad.
sinagoga, no sé, cuando ya la inseguridad, pues supongo inseguridad, no que se regalen una cáscara de banana, me refiero a cosas más dificultosas. Y ojalá un día pueda mudarse para estar cerca de una sinagoga, ojalá, pero mientras tanto, igual podemos ir de lunes a viernes a la sinagoga todos los días, y se puede armar un minyan y todas las otras cosas, y después Shabbat, o se puede inventar, o se puede con un vecino, quizás si hay un vecino que esté cerca, y se puede sentar juntos, y fomentar el Shabbat entre tantos que no están, que viven ahí, que no lo conocen. Creo que está haciendo Aknasat Orjiva y tantas cosas que sí se puede hacer en Shabbat, aunque uno no pueda acercarse a la sinagoga. Acá tenemos una casa también, ¿Bien? que están invitados a ver, Qué bueno. de los apuristas. Está buenísimo. También hay otra opción y tú tienes la fuerza de hacerlo también al lado de tu casa. Un viernes acabas hotel aquí, un viernes invitas gente a la casa, no para comer, por lo menos para hacer Kabbalat Shabbat, y tienes minyan en tu casa a gente que vive alrededor. Entonces yo creo que sí lo puedes hacer y podemos, yo te puedo ayudar en eso. Un Shabbat aquí, un Shabbat allá, y yo voy a caminar una vez para hacer Kabbalat Shabbat ahí también contigo. ¿Y qué después de comer? ¿Me invitas? Una consulta. Usted mencionó la humildad, pero muchas veces la humildad de alguien depende de la admiración del resto de la gente. Si la gente empieza a envidiar, a ver que la otra persona es más pudiente, que tiene más riqueza o que tiene más logros y lo admira, es el momento en el que uno cambia y pierde la humildad, ¿correcto? Entonces todos somos responsables de la humildad del prójimo. Cada uno es responsable por sí mismo. No debemos deslindar responsabilidades. Conozco, Baruch Hashem, mucha gente muy pudiente y muy no materialista. O sea, materialista no es el que posee mucho, materialista es el que le da importancia a lo material. Quedemos en eso. Hay gente que no tiene y sin embargo es materialista. Hay gente que tiene mucho y no es nada porque no se autoevalúa ni se tasa por lo que tiene y ni siquiera le genera mucha importancia lo que los demás piensen de él. Hace su vida, tiene su propio programa, su propio proyecto, sus prioridades y no hace depender su vida de otros. No conozco, no sé la gente acá, pero seguro que conozco modelos eximios también en donde yo vivo, que hay gente que nadie, o sea, todos podemos afectar a nuestros vecinos dando un buen ejemplo, eso sí, pero que porque los demás envidien uno tenga que volverse más arrogante, no, eso, la arrogancia depende pura y exclusivamente de uno mismo. Lo que estaba, nosotros no grabamos eso. En la mañana disfrutamos todos del Daf Yomi con el rabino. Y mañana también vamos a disfrutarlo. Mañana es la hoja Montet. Todos están invitados. Después del rezo de la mañana también el rezo es importante porque es Rosh Chodesh, el segundo día de Rosh Chodesh. Entonces, aumentar alegría con el rezo alegre y después con el Daf Yomi alegre. Nos vemos mañana. Buenas noches a todos y otra vez muchas gracias.